Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Vamos a ver este 22, ¿no? Bueno, pues esperemos que vaya bien. Está también con nosotros Antonio Saiz, director de oferta minorista de ahorro de Banco Sabadell. Bienvenido. Gracias por invitarme. De Banc Sabadell. Banc Sabadell. ¿Qué entorno de mercado dibujáis para este próximo 2022, Lucía? ¿Cómo veis que se puede comportar con lo que ya empieza a vislumbrarse, ¿no? Pues la verdad es que seguimos con una visión constructiva. Seguimos pensando que vamos a crecer por encima de la media a nivel global el año que viene. Es probable que niveles de crecimiento algo más discretos que lo que hayamos visto este año, pero yo creo que son buenas noticias que el crecimiento siga siendo por encima de la media. Es verdad que los bancos centrales esperamos que continúen normalizando sus políticas monetarias y es verdad que vamos a vivir un escenario con una inflación algo más alta que lo que estábamos acostumbrados. Dicho esto, como te decía, por supuesto existen riesgos que si luego quieres los analizamos, pero la versión es constructiva y por eso seguimos sobreponderando activos de riesgo en cartera. Antonio. Por nuestro lado también somos constructivos. Lo único que ocurre es que tenemos que tener presente que el 2021 ha sido un año absolutamente extraordinario en rentabilidades. Por tanto, creo que pensando que los activos de riesgo lo pueden hacer mejor y entraremos dentro probablemente de las bolsas como el único activo de riesgo que nos puede ayudar más allá de los activos alternativos, sí que es cierto que llegamos a un momento del año, del principio del 2022, con un muy buen performance, con unas valoraciones muy ajustadas y probablemente habrá que esperar un año 2022 un poco más volátil que el 2021. ¿Más volatilidad, riesgos? ¿Cuáles veis? Bueno, yo creo que aunque es verdad que estamos mucho mejor que hace un año con respecto a la pandemia, pero acabamos de ver lo que ha pasado en noviembre, o sea que sigue estando ahí. Es verdad que esperamos que el impacto de esta nueva ola pues, sea menor que el de las anteriores, pero no se ha ido del todo la pandemia y eso sigue teniendo consecuencias. Otro riesgo que vemos bueno, pues puede ser las cadenas de producción que todavía se ven afectadas y eso claramente tiene un impacto en el crecimiento y seguimos vigilando muy de cerca qué pasa con la inflación, si al final acaba siendo transitoria o va a ser algo más persistente. Nosotros todavía somos de la opinión que es verdad que está tardando más en irse de lo que esperábamos, pero sí que esperamos que en la última parte del año que viene deberíamos empezar a ver cómo caen los niveles de inflación. ¿Cómo lo veis? Más o menos. ¿Volatilidad lo ves como riesgo o como oportunidad? La volatilidad se puede leer de las dos maneras, depende de cómo estés posicionado y cómo te pille el mercado. Normalmente lo solemos ver, si estamos en los mercados financieros, como una oportunidad. Una oportunidad si tu escenario central no cambia. En este caso creemos que el crecimiento va a ser más moderado que en el 2021, pero que no vemos un escenario negativo. Por tanto, la volatilidad debe ser una oportunidad para construir carteras. Dentro de los riesgos, está claro que tenemos todo lo relacionado con el coronavirus, con el Omicron, vendrá PIB, vendrá las siguientes letras griegas. Esto no lo podemos controlar. Lo que sí que parece es que tanto los gobiernos como los bancos centrales como los propios ciudadanos estamos aprendiendo a convivir y por tanto no vamos a encontrarnos muy probablemente, tocamos madera, en una situación en la que la economía esté cerrada como nos encontramos en algún momento. Por tanto, eso serán elementos de volatilidad puntuales, pero no creo que cierre directamente la economía, que eso sí que podría hacer descarrilar el escenario. Y un elemento que sí que nos preocupa es la inflación. La inflación, pensando que se va a moderar, sí que parece que va a ser más tarde de lo que pensábamos todo el mundo. Y eso nos tiene que llevar a vigilar muy de cerca los bancos centrales, porque a pesar de que los bancos centrales nos han repetido que van a ser lentos en su proceso de normalización de las políticas monetarias, cuando llegamos a las situaciones en las que la inflación se puede trasladar a los agentes, como puede ocurrir en Estados Unidos, más antes que en Europa, podríamos encontrarnos la sorpresa de que los bancos centrales son un poco más agresivos de lo que ahora mismo descuenta el mercado y eso sí que podría ser una gran sorpresa para todos los inversores. ¿Qué retos van a tener que afrontar los gestores en este 2022? Yo creo que uno de los primeros es el de la volatilidad y el de que es imprescindible salirse de la gestión tradicional. Eso ya lo han hecho a lo largo de los últimos años, en el 2021, pero se ha visto clarísimamente que hemos tenido unas situaciones en las que
la renta fija en el 2021 no ha actuado como un elemento de protección en los momentos de volatilidad en los activos de riesgo. Por tanto, las carteras, una cartera equilibrada, imaginaros 50-50 entre renta fija y renta variable, 2022 y en adelante no va a actuar como históricamente. No vamos a encontrar unas situaciones en las que haya volatilidad en los mercados y el componente de renta fija te ayude, porque las yields están muy bajas y la tendencia con esta presión inflacionista es que vayan arriba. Por tanto, los gestores tienen que aprender a salirse de estos activos tradicionales y buscar esos nichos en activos alternativos, en real estate, en gestión alternativa, ¿no?, para que les aporten esa diversificación que el mundo de la renta fija no les va a dar. Lucía, ¿qué retos vais a tener que afrontar los gestores? Bueno, yo creo que es muy parecido al que comentaba Antonio. Yo creo que es verdad que estamos en un entorno donde generar las mismas rentabilidades que hace unos años cada vez es más complicado. Por poner un ejemplo parecido, nosotros una cartera 50% renta variable, 50% renta fija. En 2008 la TIR que daba esa cartera, después de la crisis financiera, era por encima del 8%. Esa misma cartera a día de hoy te está dando, no llega al 3%. Por lo tanto, eso no significa que el cliente... ¿Menos inflación? Sí. Con lo cual, lo que no significa es que el cliente se tenga que contentar con ese 3%. Nuestra labor es conseguir estrechar ese diferencial de rentabilidad. Para eso, ¿qué hay que hacer? Obviamente, universos globales, universos flexibles, y los gestores tienen que contar con poder invertir en cualquier tipo de activo. No solo vale la renta variable y la renta fija. Hay que diversificar y hay que invertir en todos los activos posibles para conseguir dar esas rentabilidades más altas. ¿Esa globalidad es fundamental para el 2022? Bueno, yo creo que no solo para 2022, sino que siempre las carteras tienen que ser, de los clientes tienen que ser globales y tienen que estar muy diversificadas. Es verdad que normalmente vemos a tener el sesgo regional en todas las carteras, pero nosotros lo que hablamos siempre con nuestros clientes es que cuanto más globales, más posibilidades tienes de capturar todas las oportunidades de inversión que hay. 2022, ¿volvemos a sobreponderar renta variable sobre renta fija? Nosotros en nuestras carteras llevamos todo el año así y seguimos pensando que hay que sobreponderar la renta variable frente a la renta fija. En renta fija esperamos que las TIRs de gobierno continúen subiendo, igual no a un ritmo muy brusco, pero la tendencia va a continuar siendo positiva. Por lo tanto, en ese activo estamos infraponderados y donde seguimos viendo valor es en la renta variable, pero yo creo que también tenemos que ser conscientes de que las rentabilidades tienen que ser mucho más discretas. Este año, lo decías tú al principio, ha sido un año muy bueno y aunque sigamos viendo rentabilidades positivas en el año que viene, yo creo que serán más discretas que las que hemos visto. Antonio. Sí, las carteras pensamos que deben de estar sesgadas a la renta variable. Es el activo que realmente te puede ofrecer algún tipo de pick-up de rentabilidad por encima para intentar batir la inflación. En ese sentido, aquí sí que hay que tener presente que las valoraciones de la renta variable están ajustadas y en determinados mercados, como por ejemplo el mercado americano, muy ajustadas en relación a sus medias históricas. Por tanto, estando de acuerdo con que tenemos que tener una perspectiva global en las carteras para aprovechar absolutamente todas las oportunidades que nos dan, en el mundo de la renta variable estaríamos un poco más sesgados a la renta variable europea, donde vemos más valor, que a la renta variable americana, donde creemos que tiene un mayor riesgo porque las valoraciones están más ajustadas y porque su Banco Central está más adelantado en sus decisiones de política monetaria. Entiendo por lo que decís que no veis tampoco una rotación de inicio de año. Si se ha hecho, ya se ha hecho. Bueno, no creo que se haya acabado el proceso de rotación, el proceso de corrección que hemos tenido en las últimas semanas, semana y media. Me parece que todavía estamos entrando en un final de año que es necesario que haya una cierta limpieza para que podamos comenzar el año que viene pues, con mejores niveles de entrada. Sí, pero ese movimiento a la baja no va a hacer rotar carteras en principio, ¿no? Yo creo que estructuralmente no debería hacer rotar carteras si nos referimos a entrar con un posicionamiento más largo de renta variable y evidentemente más corto, con bajas duraciones en renta fija. De hecho, lo que debe permitir es a determinados inversores que han estado un poco al margen, esperando su oportunidad, de nuevo volver a entrar, porque me parece que la narrativa de correcciones, aprovecharlas para construir carteras, todavía vale para este principio del 2022. Lucía.
Bueno, yo creo que a pesar de que a lo mejor podamos ver una corrección, el fondo de mercado sigue siendo constructivo y por eso nosotros seguimos pensando que hay que estar invertido en activos de riesgo. Dicho esto, las carteras tienen que estar equilibradas y nosotros ahora mismo, pues como lo estamos jugando, preferimos estar, nos gustan más los mercados desarrollados, queremos tener ciclo en carteras y por eso estamos largos de Europa, pero también siendo conscientes pues de que el buen año que llevamos, pensamos también que es importante tener un sesgo a calidad y eso nos lo da Estados Unidos, con lo cual ahora mismo ese es sería nuestro posicionamiento. Tenemos un informe que ha salido esta mañana que dice que Israel ya demuestra que con 3 dosis sí se protege del virus, con 2 dosis no se hace nada, por lo que iniciamos ese proceso, y anoche vimos a Boris Johnson en un discurso a la nación decir que todo el mundo debía vacunarse antes de este final de 2012. Vamos a escuchar a Boris Johnson y nos comentáis cómo veis esa variante Omicron, cómo puede afectar en carteras. Escuchamos al primer ministro británico. 2 doses of vaccine are simply not enough to give the level of protection we all need. But the good news is that our scientists are confident that with a 3rd dose, a booster dose, we can all bring our level of protection back up. I know there will be some people watching who will be asking whether Omicron is less severe than previous variants and whether we really need to go out and get that booster. And the answer is yes, we do. Do not make the mistake of thinking Omicron can't hurt you, can't make you and your loved ones seriously ill. A pesar de la preocupación, ¿veis controlado la variante Omicron con ese informe que dice que una 3ª dosis nos deja resuelto la protección y este mensaje de Boris Johnson que en el fondo dice hay una parte negativa pero hay un good news acerca de lo que pueda suceder? ¿Para los mercados hay más tranquilidad? Bueno, yo creo que eso sí que se ha visto en las últimas semanas, que después de que saltó la nueva variante es verdad que los mercados cayeron con fuerza porque parecía que era mucho más contagiosa y también mucho más peligrosa. Según han ido evolucionando las semanas y todavía falta tiempo, sí que parece que aunque sea más contagiosa, efectivamente las vacunas están funcionando. Si se van a necesitar 2 dosis y 3 dosis, yo no soy una experta en eso y nosotros ahí no entramos, pero sí que es verdad que parece que, bueno, que hay solución o sea, que las vacunas están funcionando, con lo cual eso debería dar tranquilidad a los mercados. ¿Tenemos ya metido en el cajón la Omicron? ¿Es suficiente con lo de la 3ª dosis para los mercados o no? Yo creo que no la tenemos metida en el cajón, sobre todo porque hay que pensar que el ritmo, por lo que dicen los expertos de contagio de la Omicron, pues es muy superior a la variante Delta y evidentemente muy superior a la variante de Wuhan. Lo que sí que creo, y eso que comentaba al principio, es que los inversores sí que han aprendido evidentemente de lo que vimos al principio de todo el coronavirus, y a no ser que la variante Omicron o las siguientes variantes que nosotros nos encontremos provoquen un cierre obligatorio de las economías, que en principio no lo parece, van a tener estos impactos coyunturales sobre los mercados financieros. Realmente no podremos comenzar a decir que tenemos bajo la alfombra el tema del coronavirus, no solamente cuando nosotros nos hayamos vacunado la 3ª dosis, sino probablemente cuando miremos a los países del tercer mundo y logremos que el nivel de vacunación global, que está en torno al 50%, realmente esté por encima del 70%, del 80% y por tanto minimicemos la posibilidad de que vengan nuevas variantes. Los inversores se preguntan ahora mismo si es el año 2022 en el que podemos ver una renta variable europea mostrando un desempeño mejor, una rentabilidad mayor que la americana. ¿Es momento de mirar a la renta variable europea o todavía hay que ser cauto? Bueno, no, yo creo que claramente es momento. Llevamos meses en el que nuestras carteras estamos sobreponderando la renta variable europea, y eso es verdad que para nosotros fue un cambio porque llevábamos bastante tiempo, ya no solo la última parte del ciclo anterior, sino también la primera parte del ciclo donde estábamos infraponderados, pero ya llevamos varios meses. Es verdad que este año parece que Estados Unidos va a volver a acabar por delante que Europa, pero bueno, eso no significa que el año que viene puedan ir más a la par. Es verdad que las últimas semanas, con las nuevas restricciones que están poniendo algunos países, pues eso está haciendo que Europa se vuelva a quedar algo por detrás, pero sí que esperamos que el año que viene pues tenga un buen comportamiento. Antonio, ¿puede haber sorpaso?
Nosotros también pensamos que la renta variable europea debería hacerlo un poco mejor que la renta variable americana. Es cierto que en el 2021, de nuevo, la renta variable americana, a pesar de que estábamos prácticamente todo el mercado posicionado que más o menos lo harían igual, lo va a acabar haciendo mejor que el europeo. Pero yo creo que en Europa la valoración claramente ofrece un plus. Tenemos todo lo relacionado con la política fiscal, el Next Generation en el caso de Europa, y además en el caso de Estados Unidos me parece que sí que tenemos que tener presente que parece que el Banco Central americano, sobre todo con las últimas declaraciones que ha hecho el presidente de la Reserva Federal, puede ir un poco más rápido de lo que está previsto, de esos 25, como mucho 50 puntos básicos que tiene previsto el mercado el año que viene, y entonces eso sí que puede ser un freno para la renta variable americana en relativo con la renta variable europea. Es semana además de reunión de bancos centrales, Banco Central Europeo, también Reserva Federal. ¿Qué parte puede sorprender de alguna forma al mercado, aparte de una retirada de estímulos en 2022 un poco más acelerada? Subida de tipos ahora mismo, por ejemplo, en Europa está descartado en el panorama, ¿no? Yo creo que en Europa todavía es pronto para hablar de subida de tipos. Es verdad que la recuperación en Europa empezó más tarde que lo que en Estados Unidos, porque nosotros, acordaros que durante parte del año pasado hemos visto restricciones en varios países europeos, que eso hizo que la recuperación empezara más tarde. Por lo tanto, también la normalización de políticas monetarias en Europa va a llegar un poco más tarde que en Estados Unidos. La gran duda es qué va a pasar con Estados Unidos con los tipos de interés, si al final por la inflación va a tener que subir antes de lo que se esperaba o no. Lo que sí que pensamos es que yo creo que los bancos centrales han aprendido esta lección del ciclo anterior y van a intentar dar toda la visibilidad para que no haya sorpresas. Lo van a tratar de ir anticipando con bastante tiempo para que no haya sorpresas. ¿Estáis en el consenso de que pueda haber 2 subidas, 1,25 puntos? Bueno, no sé si somos tan precisos con exacto, pero sí que es verdad que parece que las subidas van a venir algo antes de lo que se esperaba por los niveles de inflación. Antonio. La verdad es que yo lo que creo es que la Reserva Federal sí que va a ir un poco por delante de lo que tiene previsto el mercado, sobre todo adelantando a lo mejor todo el proceso de retirada del programa de compras. Ese programa de compras va a tensionar en parte las condiciones financieras de Estados Unidos, más allá de si van a cumplirse las expectativas del mercado de 1 o 2 subidas por parte de la Reserva Federal. En lo que estoy completamente de acuerdo es que el Banco Central Europeo no tiene ningún motivo para adelantarse en el proceso de subida de tipos de interés. En este caso, la recuperación económica va más lenta, va por detrás de lo que ocurre que en Estados Unidos, pues estamos realmente ahora mismo en pleno empleo con tasas de paro que se encuentran por debajo del 4%. Por tanto, me parece que sí que puede haber una cierta disincronía entre Banco Central americano y Banco Central europeo. La desestabilización geopolítica que estamos viendo en el borde de Rusia con Ucrania, que además habíamos visto como hay acusaciones este fin de semana hacia Alemania, también puede causar un poco de desestabilización en los mercados. Ahora mismo el Russell no se está viendo afectado, pero los inversores deberían empezar a mirar un poco también cómo puede afectar esa tensión China-Estados Unidos que comentabas al principio y esa fricción geopolítica en la frontera rusa. Sin duda, siempre tenemos que tenerlo en el rabillo del ojo, ¿no? Porque al final este tipo de situaciones acaban provocando, si se van de nuestro escenario central, acaban provocando situaciones de tensión en los mercados financieros. Parece que lo que está ocurriendo en Ucrania va encaminándose en la buena línea, si podemos decir encaminándose en la buena línea cuando estamos hablando pues, de dirigentes políticos como Putin, donde podemos encontrarnos una sorpresa en cualquier momento. Pero sí que parece que va en la línea de conseguir que nos sentemos en la mesa, tanto por un lado los países occidentales, G7, como por lo que está por las intenciones que tiene Rusia, y acabar intentando bajar de alguna manera la presión y por tanto que no acabe afectando los mercados financieros.
Lucía, ¿puede haber desestabilización por la parte geopolítica? Bueno, yo creo que ahí, igual que mi compañero, lo que seguimos pensando es que las tensiones geopolíticas siempre las tienes que tener en el radar. Por supuesto, es un factor que estamos teniendo en cuenta a la hora de gestionar nuestras carteras, pero como te diría, yo creo que nuestra visión a día de hoy sigue siendo constructiva y no esperamos hacer ningún cambio en el corto plazo. Para terminar, una visión para el inversor más conservador y otro para el más dinámico en ese contexto de 2022. Yo comentaba antes que igual que se están achatando la curva de tipos de interés, parecía que también se podía achatar por culpa de la inflación la estrategia de uno y otro inversor y simplemente balancear en porcentajes de renta fija y variable. ¿Es así? Bueno, yo creo que claramente es un escenario más complicado para el perfil más conservador, porque al final acaban teniendo mucho más peso en renta fija, y nosotros donde vemos más dificultades a la hora de gestionar hoy en día es en la renta fija. Por eso recomendamos, bueno, pues que claramente hay que delegarlo a expertos, tienes que tener enfoques globales, enfoques muy flexibles para poder navegar por un entorno que la visión es constructiva, pero como es lógico, en cualquier ciclo veremos episodios de volatilidad para los que hay que estar bien preparados para que las carteras sufran lo menos posible. ¿En conservadores más dinámicos cambia esa visibilidad? No cambia la visibilidad porque al final cada inversor tiene su perfil de riesgo, cada inversor debe conocer claramente cuáles son sus límites o cuál es la capacidad de asumir pérdidas. Evidentemente para el dinámico es un escenario donde puede obtener rentabilidad. Pero sí que pensamos que con más volatilidad, que la que hemos tenido en el 2021, y que por tanto debe de ir hacia alternativas de inversión evidentemente globales, de calidad, ¿no? Si hablamos un poco del mainstream, de la renta variable, ¿no? Y infraponderar la renta fija, y si es posible ir hacia activos alternativos y gestión alternativa. En el caso del inversor más conservador, ya llevamos muchos años con tipos de interés negativos, por tanto es un escenario realmente muy negativo para los ahorradores, para el inversor más conservador, para el que tiene más peso en renta fija, en depósitos, en cuentas corrientes. Va a seguir siéndolo así porque aunque subieran los tipos de interés, que pensamos que no va a suceder en Europa en el 2022, se van a enfrentar a una inflación que claramente les roba de sus recursos. Por eso yo creo que ese inversor conservador ya han hecho el paso muchos de los inversores en el 2021, porque por ejemplo en nuestra entidad tenemos nuevos inversores en fondos de inversión que tienen un poco de riesgo a lo largo del 2021, ha aumentado considerablemente, pero creo que deben de seguir haciéndolo y deben de seguir haciéndolo con productos que les ayuden de alguna manera a dormir por la noche, que les ayuden a cubrir el umbral del sueño. Y me parece que productos con garantía parcial que hay en el mercado, que les permiten tener exposición a los mercados financieros o tener algún tipo de rentabilidad, pero al mismo tiempo tener una protección en el caso de que haya una volatilidad, puede ser el ideal para este tipo de inversores, porque la cuenta del depósito no les sirve para nada. José Antonio Saiz, director de oferta minorista de ahorro de Banc Sabadell, gracias por esas recomendaciones, esas perspectivas. Buen día, buen año y buen negocio. Muchas gracias por invitarme y espero que todos los inversores también tengan un muy buen 2022. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management, España y Portugal. Buen año, buen 2022 y buen negocio. Muchas gracias por contar con nosotros y vamos a ver si se cumple esa visión más constructiva y acaba siendo buena para los mercados de renta variable.